Bienvenidos a un nuevo apartado del canal en el que vamos a tratar distintos temas de debate en una sala de Roblox. Y sí, aunque esto parezca un poco irónico, todos estos debates son públicos y siempre se hacen desde el respeto, importante. Si te interesa el tema, te invito a que opines en los comentarios o a que participes uniéndote a alguna sala. Espero que os guste. Yo creo en general de que si queremos una sociedad democrática, deberíamos de estar en contra de eso. Yo tengo varios argumentos en contra. Yo mi también, puesto sí, la verdad. pero quiero escuchar a las personas. ¿Quién iba a hablar primero? ¿Que alguien había dicho algo? Después de Víctor. Que pongan, los que están a favor, que pongan quienes están a favor en el chat, así tenemos un poco el panorama. El Kale People. Pues es que la verdad es más mayoría de la parte que está en contra que la de a favor, entonces pues yo creo que nos conviene un poquito más escuchar la parte de ustedes. Ah, vale. Yo puedo empezar si queréis o como quieren. Vale. Pues yo la verdad estoy a favor en casos eso de asesinato a sangre fría, cosas parecidas, porque al final o sea, eso para la familia va a ser un alivio, porque tú naturalmente, si por ejemplo matan a un familiar tuyo, lo natural tú sería que te defiendas y que por lo tanto también puedas matar a la otra persona. Entonces, yo creo que o sea, tiene que ser más penitenciaria las condenas en general, porque todo el tema de reinserción al final acaba afectando más a las víctimas, obviamente, que a la persona, o sea, al que ha hecho el crimen. Y yo creo que eso es lo más justo, o sea, que realmente a los que se recompense sea a las víctimas. Porque, vale, tampoco hace falta aquí que las cárceles sean esto Medellín o algo, pero que sí que tiene que haber un sistema duro y que la gente tenga miedo en general a crímenes. Porque luego pasa que hay pues un abuso o cualquier cosa y las condenas son de risa, o un asesinato, por ejemplo. Y bueno, en general, obviamente, pues tampoco va a ser que robes un coche y te condenen a esto. Bueno, siguiendo eso, que tampoco es eso, pero que si realmente tú matas a alguien y es eso, a sangre fría, lo lógico de alguna manera, que bueno, que también os quiero escuchar a vosotros, pero para mí sería eso, que como mínimo eso, condena cadena perpetua, porque son temas sí, muy graves. Sí. Bueno, si al menos estáis a favor de eso, me parece bien. O sea, si no defendéis eso, las condenas que son de risa y tal, me parece interesante. Pero bueno, yo creo que la condena a muerte en algunos casos se tiene que utilizar, igual en terrorismo, bueno, no sé si me la van a dar. Y eso es todo en general. Vale, un momento, bueno, en parte que hable... entiendo, pero... Eso, que hable Okay. Bonnie ahora y luego habla el Kale. Bueno, yo luego como iba a decir, la verdad yo no voy a aportar mucho el tema, pero como está diciendo mi compañero, me parece interesante que la parte de la reinserción social a la mayoría de las personas que cometen un delito grave es ridículamente menor a las personas que cometen, me gustaría por lo menos proponer que sea pues la pena capital, porque son personas que a fin de cuentas que si tuvieran la posibilidad de hacerlo podrían volver a hacerlo. Pues considero que se podría tomar en cuenta, o al menos la pena. Yo considero Isaya, perdón. eso. Isaya, un momento. Isaya. No, que lo estábamos haciendo un poco por turnos, en plan 2 minutos, para que no sea un lío, porque si hacemos como si fuera una conversación, igual nos pisamos las conversaciones. Si queréis podemos hacer una cosa, le quito el timing y lo que hacemos es que bueno, eso, pregunta-respuesta. Bueno, pregunta, argumento, respuesta, vaya. Pero intentad no pisaros las conversaciones, que si no se entiende nada. Sí, pues bueno, nada más iba a agregar así rápidamente de que pues sí, era el tema de la reinserción social y tomar por ejemplo en cuenta, por ejemplo, no es un gran ejemplo, pero al menos me gusta la parte de cómo lo llevó Bukele, que a pesar de que sus mandatos eran muy extremistas a cuanto a su tolerancia a los crímenes, pero de alguna forma se vio una mejora. Era muy cortito, literalmente solo era eso. Tú sabes que el modelo de Bukele es prácticamente una copia de Vietnam. Yo quería exponer mi argumento, que básicamente
La pena capital no disuade el crimen de forma efectiva. Estudios serios y comparativos demuestran que, por ejemplo, la pena capital no disuade los homicidios más que la cadena perpetua. Yo que sé, te pongo de ejemplo Estados Unidos, que es un ejemplo en el que hay estados que sí que lo permiten y que no. En los estados de Estados Unidos que tienen pena capital presentan tasas de homicidios sistemáticamente más altas que los otros estados que sí que la permiten. Canadá, por ejemplo, que abolió la pena capital hace tiempo, tiene una tasa de homicidio mucho más baja que Texas, que es uno de los estados, digamos, que más practican la pena capital. Los criminales que cometen asesinato no calculan racionalmente las consecuencias en el momento del crimen. Actúan bajo efectos de sustancias y cosas raras. Si la pena capital realmente disuadiera, los países que la aplican tendrían menos homicidios, pero en este caso ocurre exactamente lo contrario. Es verdad, muy cierto, pura estadística matemática. Oye, Víctor, ¿cómo estás? Hace mucho no te veía, eres un crack. Ah, sí, hola. Hola. Víctor es un crack. Ignoraré eso, tío. ¿Qué onda con eso? Yo creo que se tiene que aplicar la pena capital porque es un principio de retribución, ¿no? Yo creo que la vida es lo más valioso. No. ¿Qué? Tomando este prisma de que la vida es lo más valioso, le estás quitando la vida a alguien, así que no te contradigas. Precisamente... Es que hay muchas cosas aquí de por medio... Bueno, perdón. No, nada. Pues precisamente un castigo acorde a este delito es la vida, pues quitarle la vida. Obviamente con un proceso, ¿no? No. El primer... Básicamente, ¿tú cómo le das el poder al Estado como para que tenga un arma letal? ¿Tú cómo vas a estar seguro de que el Estado vaya a aplicar de una manera justa eso? Porque muchas veces se puede ver, sobre todo en países que están en vías de desarrollo, que también hay personas que justamente se usan para oposición. Perdón, aquí la lié mogollón con el micrófono. No sé qué me puse a hacer con el micrófono, pero interrumpí a Víctor en todo su argumento. Y básicamente lo que argumentaba aquí Víctor, es que es algo con lo que yo estoy de acuerdo, es que no se le puede dar una herramienta tan potente al Estado como la pena capital, porque no solo es una pena irreversible, sino que siempre hay muchos casos de corrupción y muchos casos a lo largo de la historia que se ha utilizado esta herramienta para silenciar a la oposición, básicamente. De forma así un poco resumida, más o menos esto es lo que contaba Víctor. Sí, yo justamente es lo que iba a decir aparte. Y además de que si tomamos el diente por diente, ojo por ojo, acabamos todos sin dientes y sin ojos. El hecho de que hagamos algo de lo que consideramos que está mal, me ha gustado esa expresión, para considerar una sentencia es completamente ridículo. Pena de muerte. Ah, sí, perdón. Y hay alternativas, ¿eh? Una solución real sería cadena perpetua, pero pena de muerte no. A ver, es cierto lo que decís, por ejemplo, lo que ha dicho Víctor, de que yo realmente no estoy seguro de si bajaría el crimen y tal, quizás un poco, quizás lo subiría. No estoy seguro, pero lo que a mí me parece interesante es que es eso, o sea, si hay un asesinato, ya sé que igual no estáis, lo de ojo por ojo no lo tenéis muy tal, pero si tú lo piensas, en el fondo es lo que tú quieres que suceda en estos casos muy graves. Porque tú ya de por sí, imaginaos que no hubiese estado. Tú usarías o la legítima defensa, o si no, irías a tomar la justicia por tu mano. Y en los dos casos, pues actuaría de esta manera. Porque es un poco lo lógico. Que bueno, a ver. Entonces, yo creo que en estos casos que el Estado haga este papel, no lo veo mal. Es verdad que tiene que, o sea, que tiene que estar muy claro, o sea, que no, porque luego pasan cosas de corrupción y cosas por el estilo. Pero realmente situaciones de estos, ya sabéis, estos seriales, Jeffrey Dahmer y esta gente, o igual incluso que haya matado a una persona, pero de una manera muy friolera, o no sé cómo decirlo, es eso. Puede ser un alivio para la familia, y yo sinceramente priorizo el bienestar de las víctimas. Pero ¿no piensas que es mejor la cadena perpetua? Tengo una pregunta para ti. Jeffrey Dahmer tenía una condición que es una psicopatía y
que es algo que el cerebro es un funcionamiento diferente al nuestro. Él no tiene las neuronas REM, que son las neuronas de espejo, que nos hace sentir empatía hacia las demás personas. Por lo tanto, podríamos darle la pena a alguien que técnicamente ha nacido con una discapacidad. ¿Le darías la pena a una persona autista también, acaso? Claro, pero eso tampoco quita los daños realmente, ¿no? O sea, Sí, al final... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Por ejemplo, en el Estados Unidos, en 1950 y tal, había, digamos, una persecución sistemática contra personas de determinado color. Y esta persecución sistemática provocó muchos casos de injusticia. En ese tiempo prácticamente todo Estados Unidos tenía pena capital. ¿Qué pasó? Se juzgaron injustamente a muchísimas personas de ese color. Años después salieron pruebas y pasó justamente de que ahora tú cómo haces para volverles a la vida. Entonces ese es otro problema que subyace de la pena capital. Tú cómo vas a saber qué es justo o no es justo. Ya, por eso también es cierto. Sí, sí, perdón. Adelante. Además, no puedes imponer... Gracias. Digo que además no puedes imponer ¿cómo se llama? Un pensamiento emocional radicado de ese momento, o sea, estás valorando y tú te preocupas bien por las víctimas y está bien, pero no puedes poner el valor emocional del momento por sobre la moral, porque obviamente no porque sientas todo eso significa que moral y éticamente es correcto el querer así, porque también no puedes comparar al mismo tiempo de una defensa propia a ¿cómo se llama? A algo como a algo, por así decirlo, vengativo. Además, si tenemos en cuenta el valor humano, entonces de nada te sirve la cadena perpetua, la pena capital, porque básicamente sí, porque si básicamente tenemos la idea principal de que todos vamos a pasar por, ¿cómo se llama? Al cielo de los capibaras, ¿no? Entonces de nada te serviría porque precisamente le estás dando un castigo que pues al final todos vamos a tener. Y pues sería muchísimo más conveniente que ahora el delincuente pues de verdad pase por un proceso mejor, evitando de esa forma también los casos de corrupción que precisamente comentaban acá, y pues siendo un poco más moralistas y éticos a la hora de juzgar a alguien. Eso es cierto, pero realmente... que realmente qué diferencia un poco en la condena a esto de por vida y la de que o sea, no sé si me banea a la que te mate, porque son condenas duras y que las dos al final son duras y puedes dar argumentos del criminal, de que tiene sus derechos y tal, pero al final en lo práctico, tanto como para la familia como para mantener, y un poco también lo que has dicho, que se puede utilizar de la otra manera, de que todos vamos a irnos al cielo, al final yo no lo veo tan negativo, la verdad. Pero eso sí que tendría que ser bien investigado y que no haya corrupción ni cosas raras de por medio, o sea, que fuese algo así como muy excepcional, por así decirlo. Yo simplemente quería decir de que la gran mayoría de casos, y te diría incluso casi todos los casos, la pena perpetua es más que suficiente, en vez de abrir, digamos, una caja de Pandora, porque es verdad de que lo que proponéis es algo factible, se podría decir, pero lo malo es que luego todo lo que conlleva eso es el peligro, porque empezamos de una cosa y luego nos pasamos a otra. Por poner la pena capital algo, digamos, que no es legal, entonces de esa manera sí que nos podemos asegurar de que no haya, problemas sistemáticos que acarrean sistemas que tienen la pena capital. ¿De corrupción y tal te refieres? Me refiero, no es lo mismo imputar a alguien 20 años, 30 años y que luego le pueda sacar porque se ha dicho lo contrario o algo así similar, a prácticamente usar la pena capital
como para esa persona, aunque ni siquiera haya pruebas suficientes en muchos casos. Ya, no, yo por eso sí que defiendo el que sea en casos bien investigados, o sea, que se sepa sin margen de duda y eso, que sean extremos de asesinatos así muy violentos y tal, o sea, que tampoco sea esto aquí como incluso en Estados Unidos, que a veces pasa que condenan a gente y eso, y 20, 30 años después se dan cuenta que... Pero bueno, es verdad que igual lo bueno que tiene la cadena perpetua es que por lo si realmente ocurre ese daño, puedes revertirlo. Funcionando bien eso, o sea, siendo de esa manera, no creo que pasase mucho. Si sigan muy bien. Pero bueno, sin más, Es que, yo estoy más a favor de que sea fuerte eso, el sistema penitenciario. O sea, tampoco necesariamente la condena a muerte, pero no sé cómo no la han silenciado todavía. Hombre, es que también ponemos, no es tan relevante como otros argumentos, pero hombre, si vemos un poco el contexto se puede ver como países que aplican la pena capital normalmente tienen sistemas judiciales deficientes y tienen unas tasas de crímenes bastante más altas que, por ejemplo, países que sí que lo tienen totalmente abolido, y eso también es un factor en tomar en cuenta. No hay país con pena capital así que sea totalmente, digamos, transparente, justo y que tenga unas tasas de crímenes bajas para el mundo. Es cierto, pero ahora en Europa hay mucho problema con condenas que he visto que son ridículas. O sea, también puedes ir pero un poco eso. Uy, le han silenciado. Ah, qué mala. Yo no sé cómo no te han silenciado a ti y lo han silenciado a él. Ya, te lo juro, que estaba Qué barbaridad. No sé qué ha dicho ni siquiera. A ver, yo quería complementar una cosa que ha dicho él, que ha dicho Víctor sobre la pena, bueno, en realidad sobre el aumento de las penas y la eficiencia que tiene eso. Víctor básicamente ha dicho que no está demostrado que aumentar el nivel de la pena disminuya el ratio de delincuencia, porque según lo que tú dices, claro, tiene sentido. De hecho, si aumentamos las penas, entonces los delincuentes cometerán menos penas porque la pena será mayor, o sea, cometerán menos delitos. Y de hecho tiene sentido, pero hace poco me leí un libro muy interesante de una chica que es investigadora en temas de derecho, que ponía un ejemplo que me parecía muy interesante, en el que hablaba sobre la ¿sabes? Sí. Entonces, el ejemplo era el siguiente. No me sé cuáles son las penas y tal actuales en España por cada cosa, pero básicamente lo que proponía la chica esta era que si yo, por ejemplo, la pena que hay en España por a una persona es aproximadamente, depende de muchas cosas, pero imagínate que te caen 13 años. Si va alguien no era así. Si por a alguien te caen 13 años, pero por a alguien te caen, voy a decir, no sé, 15 más o menos, si cojo y subo la pena por haber a alguien y subo esa pena, ponle cadena perpetua o, en el caso de este debate, pena capital, lo que sucede es que esa persona, siempre y cuando sea conocedora de las consecuencias, claro, lo que pasa es que esa persona al final va a decir, bueno, pues ya que estoy, la también, ¿sabes? O sea, aparte de la va a acabar Sí, porque sabe que igual su condena no puede ser máxima. Exacto. Era un ejemplo que me pareció muy interesante. Entonces, eso es como sería casi contraproducente subir las penas. Y cómo subir las penas hay que hacerlo con ojo porque, a ver, cuidado, porque pueden pasar este tipo de casos, ¿sabes? Sí, es verdad. Cuando ya tu pena es mira que ya no importa nada, al final igual hago algo peor, igual mi pena ya no puede ser peor. Lo que decía yo con lo de Jeffrey es que él tiene una me han baneado por lo dicho, pero tiene una condición mental. Y eso pues se podría catalogizar como algo que le impide racionar como nosotros racionamos. Y eso ya no va con la pena. Podría ser una cadena perpetua, me parecería bien, pero una pena capital no. Bueno, yo lo que veo un poco me sorprende que nadie haya traído el tema del coste todavía, porque ahí hay un espejismo.
pero no sé. El coste, eso sí, yo con la pena capital me refiero a que trabaje también, podré hacer ayudando a construir escuelas o otras cosas, así ganarse la vida también. Me refiero a estar controlado porque ha cometido lo que ha hecho, bueno, eso, el fin no justifica las causas y pues ya. Pero sí, el costo es alto de los impuestos. Yo lo que iba es que, contrario a lo que muchos dicen, mantener un recluso de por vida durante 40 a 50 años cuesta muchísimo menos que tramitar una sola ejecución, en la mayoría de los casos. Ah, de verdad. O sea, al final sale más caro. Sí. Justamente porque, en plan, estaba hablando esto el otro día, y es justamente porque los casos de pena de muerte, pena capital, exigen un proceso judicial extraordinario, en muchos casos doble fase de juicio, apelaciones, instancias, abogados especializados, peritos de oficio, largos años, porque a veces también hay como unos años de espera, y entonces que muchas veces es más caro que mantener, por ejemplo, que una celda común. Estos datos que estaba viendo en Estados Unidos, por ejemplo, un solo caso de pena de capital puede costar entre 5 y 10 millones de dólares, mientras que mantener a un preso en cadena perpetua durante 50 años cuesta aproximadamente 1 millón. En ese caso sí que la diferencia es bastante significativa. Por tanto, si alguien defiende que la pena capital es por ahorrar recursos, estaría defendiendo un sistema que en realidad gasta mucho más dinero público. No, a mí tampoco me molaba ir por ahí los tiros, porque lo veía un poco como cosificar, en el sentido de que solo pensar en lo del coste y tal no me parecía muy... Pero bueno, que si encima es más caro, pues eso es cierto. Y aparte, también hay otro punto que digamos, ver a un criminal que un criminal pase décadas encerrado sin esperanza de salir es un castigo mucho más severo que una ida para el lobby rápida. Es, en definitiva, yo que sé, pienso que la opción racional, ética y económicamente más sensata. Sí, también es cierto eso. Pero bueno, igual como que te quita, o sea, como que es más simple en el sentido de que eso, al final tú con la cadena perpetua tampoco sabes muy bien qué va a ocurrir, o cómo, o sea, como que tú al final, vale, sí, matas a la persona, pero tampoco la estás... Dice que es inhumano, y lo de matar tampoco es más humano, entonces. ¿Qué es inhumano? ¿Qué, perdón? Es inhumano mantenerlo en cadena perpetua, entonces matar es humano. Ay, no, ¿qué? Tendría que decirlo. ¿Qué? Pero yo puedo entenderlo, ¿eh? Pero porque no es que te tengan ahí encerrado no es como y que sepas que vas a estar de por vida, no te parece súper, o sea, como exagerado casi. Pero vosotros mismos no decís que hay personas que hacen crímenes atroces y que se lo merecen, o ahora venimos ahora por el otro lado. Eso, es como que habéis dicho de una cosa y luego os quejáis, ¿no? Si lo piensas, es mejor por los dos lados, porque la familia ya se olvida, o sea, ya no te digo tanto de venganza, pero la familia ya se olvida y se va a quedar bien, porque, ¿sabes? Tampoco puedes pedir mucho más. Y para el prisionero no le tienes ahí, ¿sabes? Ya has acabado con su problema y no le tienes ahí encerrado de por vida, que sabe que va a estar ahí y que igual al final el que acaba matando es él a sí mismo. Ya me entiendes. Pero ¿no piensas que eso es un proceso más traumático? Porque en muchos casos lo que pasa es que tú mismo estás queriendo quitar la vida a una persona, y si lo piensas bien, dependiendo mucho de la ética de la persona, pero yo personalmente no me gustaría que por mí hayan quitado la vida a otra persona, aunque sea un monstruo. Yo prefiero que simplemente se pudra en la cárcel. Hay que tener más bondad, y además me parece un castigo congruente a las atrocidades. Me parece que alguien que y tal, me parece que estar no encadenado, sino encarcelado toda una vida, me parece un castigo mucho más congruente. Es que matarlo es al final darle una salida rápida, y el hecho no es que sea un inhumano. De hecho, cuando se hace una ejecución y tal,
no le dicen cuándo va a ser la fecha. Él está ahí todo el día esperando y creyendo que a lo mejor mañana tiene ese constante punzante, y eso para mí es algo peor que hacerle saber que solo va a estar ahí encerrado toda la vida. Bueno, pero entonces vosotros sois más rencorosos de alguna manera que con la condena a esto. Entonces, yo tengo miedo también de una cosa. Hay una teoría... perdón, ¿sí? Yo no es que soy rencoroso, sino que es acorde a lo que ha hecho. A mí no me ha hecho nada, pero a otra familia le ha hecho sufrir. ¿Yo crees que lo deje libre? Tampoco así. No, eso no, claro. Pero por eso digo que para que la familia se quede tranquila, pues esa persona se le pone la eutanasia o lo que sea y ya se olvidan del tema, ¿sabes? Y esa persona ¿Sabes pues cuál ha es? pagado. Eso nunca se ¿Sabes olvida. cuál es el problema aquí que muchas veces ha pasado en la historia? Hay una teoría que se llama la teoría de la pendiente resbaladiza, y básicamente dice que si permitimos una práctica aparentemente justificable en un caso extremo y muy controlado, será muy difícil evitar que esa práctica se extienda gradualmente a otros casos menos extremos hasta llegar a las consecuencias que todos llegamos inaceptables. Sin embargo, lo que pasa es que luego, justamente por ciertas reglas, ciertos cambios de gobierno o ciertas perspectivas, eso se puede cambiar realmente, y digamos que por cambios de ley o interpretaciones de leyes se puede abrir la puerta a otras cosas. Te pongo el tema de la eutanasia en España. En España antes solo se permitía eso respecto a personas que solo tenían dolencias físicas fuertes, pero luego hemos abierto la puerta. Yo no digo que sea malo, pero hemos abierto la puerta a cosas mentales. ¿Qué pasa el problema con cosas mentales? Que ahora sí, una persona que tiene dolencias mentales bastante fuertes puede pedir la eutanasia, pero luego podríamos empezar que luego una persona con una depresión simple también abrimos la puerta a cosas malas, y eso es lo que con la pena capital se debería de evitar, porque no es lo mismo pena capital que eutanasia. Sí, además que acabamos en la pena capital dando diente por diente y ojo por ojo. Al final nos quedamos todos sin dientes y sin ojos. Es que estamos haciendo algo que consideramos mal me parece muy bueno. para creer que hacemos un bien al final. Es decir, ¿tenemos una doble moral acaso? Él ha matado y por eso nosotros lo debemos matar cuando consideramos que matar está mal. Eso me parece una brutal. Es interesante eso, la verdad. Yo tampoco, igual suena un poco mal, pero tampoco creo mucho en la moral, porque al final soy, no soy creyente y no creo que haya o sea, que al final lo mejor es hacer las cosas de la mejor manera posible más que centrarse en ese tipo de temas, en mi opinión, obviamente. Y eso, para mí, lo mejor, o sea, si a mí me ocurriese, por ejemplo, preferiría que se corte eso, el problema de raíz, la verdad. Porque al final eso es como como que no se cierra del todo con la condena, o sea, con prisión de por vida. Y, por ejemplo, imagínate que estuviese, yo qué sé, el de, bueno, no, creo que no puedo decir el nombre, pero el de las Torres Gemelas con vida, ¿sabes? O sea, sería un poco exagerado, y han muerto 2.000 personas por eso. Y es verdad que la barrera no se... ¿Sí? Otra cosa de lo que soy en contra de la cadena es por un filósofo que se llama Schopenhauer, a lo mejor lo conozcan, que él ha dicho un escrito que me ha sonado incluso en eso, que le ha perdonado la vida a un chico que le ha hecho un mal. No ha dicho qué mal le ha hecho, la verdad no tengo idea, pero le ha perdonado la vida, ha dicho. Y el chico se reintegró a la sociedad, pasó sus años en cárcel, eso está claro, pero se reintegró a la sociedad, hizo una maestría en medicina, y él fue el mismo que en sus años de estudio, luego de eso, Schopenhauer enfermó y él encontró el puente para la cura de la enfermedad que Schopenhauer padecía. Y al final el tipo que le ha perdonado la vida no le ha salvado la vida a Schopenhauer, porque ha desarrollado la cura por una enfermedad que había desarrollado, que en esos tiempos pues era muy difícil desarrollarla. Entonces, si el hubiera no existe, es mentira, porque el hubiera es una posibilidad, y cuando es posibilidad es que es posible que caiga. Entonces también por eso yo creo más en la bondad, en más de dejar a la persona.
A ver, eso lo admiro, ¿eh? O sea, sinceramente, el poder perdonar. Pero lo que sí, o sea, que normalmente es muy complicado. Y yo creo que ese caso sí que es muy excepcional, que es bonito, ¿eh? O sea, eso no te lo niego. Pero normalmente sí que los casos que se ven son mm, peores, ¿sabes? O sea, que al final son temas de gente. Y, por ejemplo, con lo que has dicho de Jeffrey Dahmer, que vale, que igual no era totalmente consciente, pero es eso, nadie quita lo que ha hecho y al final tampoco tenía una discapacidad, o sea, él realmente sí puede darse cuenta de lo que hace, ¿sabes? De hecho, sí, es la psicopatía, es lo que las neuronas REM se llaman, las neuronas espejo, nos hacen sentir en el lugar del otro, y él no tenía eso, es una discapacidad, que no puedo decir la palabra, me banean, pero sí hay que entenderlo. No digo de perdonarlo así, de dejarlo libre, que pobrecito, sino que darle una pena, pero acorde, no una pena de muerte. A ver, me parece interesante. El fin no justifica los medios, y eso está muy claro, y la familia está devastada y tal, pero habría que darle una pena. A ver, yo si fuese por mí, lo dejo vivir y lo tendría en una cárcel de por vida. De por vida. Quizás y podría ser accediendo interesante. que acceda al Pero- estudio. Acceda a estudio también, porque se ha documentado que personas así tienen muy buenos conocimientos y a lo mejor, pues quién sabe, el hubiera sí existe porque es una posibilidad al fin y al cabo. No sé qué podéis opinar de que, por ejemplo, la familia o las familias afectadas pudiesen elegir, o sea, si ya se llega al punto de entre condena, o sea, cadena perpetua o condena a esto, que igual podría ser interesante creo que nunca se ha hecho, pero que las familias pudiesen elegir. Eso es Porque que es eso, al final. la familia está dolida, hijo. La familia está dolida. No vais a pensar con la cabeza, vais a pensar con el rencor. Vais a pensar pues con eso, vale, todos van a elegir la cadena, obvio. Van a elegir lo peor para esa persona. Pero eso no significa que sea merecedora de eso. No, poner a elegir la familia, no, para eso sí sigue un estado. ¿Qué te pasa, no? Ya, eso es cierto, pero bueno, viendo eso, que al final entre la cadena perpetua y el esto, que no hay tanta diferencia, o sea, que la persona no va a pasar mal en las dos situaciones, incluso peor en la cadena, que bueno, que hay casos como el de Tottenhauer que has descrito, que es verdad. Yo tampoco, o sea, realmente si yo defendiese o sea, si no defendiese esto, si dijese no cadena capital, realmente tampoco vería tanta diferencia entre una y la otra, ¿sabes? O sea, incluso viendo desde tu punto de vista, por así decirlo, como que no me parecería algo súper exagerado, incluso es eso, te ahorras de problemas, ¿sabes? Que bueno, que es verdad que yo luego a nivel personal cada uno tiene su moral y tal. Pero bueno, no sé. A mí lo de que eligiesen las familias puede ser interesante, la verdad. No sé qué opinan los demás o si quieres añadir. Me parece un castigo más dado tenerlo viviendo encerrado que darle la facilidad de la eutanasia. Es que me parece mejor. Y no es porque sea rencoroso, sino que porque igual estaríamos haciendo aquello que consideramos mal. Tendríamos aquí doble moral. El que ha matado merece morir. No, imagínate. Estaríamos ahí... 71.500, pero, ojo, estaríamos ahí con la doble moral a filo, tío. Y eso no se puede. No se puede, hay que ser más conscientes. Y el capitalismo es malo, viva la socialdemocracia, y ya. Y bueno, con esto y un bizcocho espero que os haya gustado el debate. Os invito a que opinéis en los comentarios y si os ha gustado, un like nunca viene mal. Un saludo y hasta la próxima.